¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Código Penal, el primer programa sobre casos policiales de la televisión jujeña, Radiografía del Delito, con el colega Álvaro Tejeda. Buenas noches, Julio, Álvaro. buenas noches, gusto. ¿Cómo estás? Bien. En la jornada de hoy vamos a contarte de un hecho ocurrido en 2019 en la ciudad de Córdoba, donde un jujeño, un hablapampeño de 18 años, mató a su hermana y la descuartizó. Desde la década del 70, el FBI empezó a analizar estos tipos de crímenes de otra manera, dándole un contexto psicológico. Y casualmente, estos perfiles analizados, su gran mayoría coinciden con un estilo de vida quizás introvertido. Hablo del victimario, un estilo de vida quizás alejado de una sociedad, que terminan cometiendo este tipo de episodios que evidentemente son pergeniados. Este es el informe. Fratricidio en Córdoba. La maté porque me molestaba. El miércoles 18 de septiembre del 2019, la ciudad de Córdoba fue escenario de un cruento crimen protagonizado por un joven hablapampeño de 18 años, quien confesó de inmediato que había asesinado a su propia hermana porque ella lo molestaba. Norma Gabriela Jerónimo, una joven contadora jujeña de 30 años, fue encontrada asesinada y descuartizada en su departamento de Romagosa 306 en el barrio Colinas de Vélez Sarsfield, en Córdoba. La Fiscalía del primer turno del Fuero de Violencia Familiar, a cargo de Pablo Camacho, detuvo a Nahuel Jerónimo, de 18 años, que confesó el delito luego de ser descubierto por su otra hermana, Anaí Yampa, de 27 años, y en agosto del año pasado fue condenado a la pena de 15 años de prisión, luego de ser hallado responsable del fratricidio. Los hermanos Jerónimo eran oriundos de la ciudad puneña de Abrapampa, donde los vecinos aún no salen de su asombro de lo perverso y dantesco del crimen de la joven contadora, que se afincó en la provincia mediterránea para buscar un mejor porvenir. Se trata de 4 hermanos que vivieron solo con su madre, Catalina Yampa, quien se ocupó sola de la crianza y educación de sus hijos, para que en la casa nunca faltara lo esencial. La mujer trabajó durante años como personal de servicio en una escuela nocturna de la zona y además vendía ropa en la estación de trenes. Gracias a todo su esfuerzo, logró mandar a sus hijas mayores a la ciudad de Córdoba para que continuaran con sus estudios universitarios. Norma se recibió de contadora y Anaí logró obtener el título de enfermera. El otro hermano, más grande que ellas, murió en 2013, cuando tenía 24, electrocutado en un accidente doméstico. A Nahuel Jerónimo, el pueblo puneño lo recuerda como un joven solitario, introvertido y que había sido protagonista de algunos conflictos con la policía. Mientras las jóvenes avanzaron en sus estudios y terminaron por quedarse a trabajar en Córdoba, Nahuel comenzó a tener desde temprana edad serios problemas de consumo de sustancias tóxicas. Ante esto, en 2015, Catalina decidió mandar también a Córdoba a su hijo para que viviera con sus hermanas, con la esperanza de que de esta manera pudiera encarrilar su comportamiento. A principios del 2016, el adolescente ingresó en el Liceo Militar General Paz, algo que fue celebrado por toda la familia, según se observa en distintas fotos subidas a las redes sociales en aquella oportunidad. Mientras tanto, sus hermanas apuraban la idea de terminar sus estudios y se las rebuscaban con distintos trabajos en la ciudad de Córdoba.
Norma Jerónimo se hizo de muchas amigas en su nueva ciudad, quienes la describieron como una persona inocente, amable y trabajadora. Y además la recuerdan que durante aquellos años ella realizó distintas pasantías en bancos, empresas de transporte e incluso en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la provincia de Córdoba. Todo con el objetivo de aliviar la economía familiar. Estas amigas nunca advirtieron que dentro del hogar familiar en Córdoba hubiera un ambiente violento o problemático. Sin embargo, cuando parecía que Nahuel había comenzado a andar mejor en el liceo, el joven decide abandonar sus estudios. Desde entonces comenzó una vida errante y durante el último año se la pasó viviendo en la calle. Incluso en las redes sociales publicaba posteos en los que ofrecía vender marihuana. En una de sus últimas publicaciones realizadas en la red social de Facebook, en mayo del 2019, se lee: "Smoke weed and every day". Fumo hierba todos los días. Por medio de su cuenta en Instagram, Nahuel hacía gala de sus supuestas habilidades para el autocultivo de esa droga. Norma no toleraba que su hermano viviera así y siempre trataba de encauzarlo. Lo buscaba por la terminal de ómnibus donde el adolescente solía permanecer y le explicaba que tenía que volver a los estudios y dejar las drogas. Todo mientras siempre le ofrecía un plato de comida y una ducha caliente en su departamento. Fue allí que el joven volvió a vivir hacía 2 semanas antes del crimen. El martes 19 de septiembre, a la noche, se produjo el fratricidio que recién se conocería a la mañana siguiente. Tras matar a su hermana, asfixiándola con un pañuelo y una correa, el joven desnudó el cadáver en la ducha y comenzó a descuartizarlo con una sierra de carpintero en la bañera. En un cuaderno había anotado cómo podía hacer para deshacerse de un cuerpo. A las 2 de la madrugada, ya del miércoles, llevó algunas bolsas con restos a un descampado, a la vuelta del departamento. Cerca de las 9, su hermana Anaí descubrió todo cuando volvió de su turno de enfermera. En ese momento Nahuel también intentó matar a su otra hermana, Anaí, pero ella pudo reducirlo y llevarlo mediante engaños a una clínica en donde termina pidiendo ayuda. Cuando fue detenido, Nahuel confesó varias veces haber asesinado a Norma. Lo dijo ante policías y funcionarios judiciales en esa misma mañana, tras ser capturado en el departamento de Colinas de Vélez Sarsfield. También en el momento en el que se lo subieron a un patrullero y lo llevaron a que lo revisara un médico forense, y hasta cuando fue trasladado a la unidad judicial de homicidios. Quienes lo vieron no dejan de comentar la frialdad con la que Nahuel aseguraba todo, y el tono de convencimiento que demostraba. Repetía que Norma lo molestaba y que esa había sido la situación que lo había cansado. Las veces que a Nahuel se le preguntó por qué había asesinado a su hermana, fijaba su mirada en algún punto, cambiaba de postura corporal y hasta su voz se oía distinta. Y dijo siempre la misma frase: "La maté porque me molestaba". El 4 de agosto del 2020, en plena pandemia, el abrapampeño Nahuel Jerónimo fue condenado por la Cámara Sexta al crimen por ahorcar y descuartizar a su hermana en su vivienda del barrio Colinas de Vélez Sarsfield. El asesino confeso está alojado en la cárcel de Bower, donde permanecerá los próximos años. Fue condenado por homicidio simple, ya que el juez consideró que no hubo agravantes. Se determinó que el joven habría tenido un brote impulsivo. A lo largo de toda la sesión, la familia del acusado pidió clemencia para él. Incluso otra de sus hermanas, a quien también intentó asesinar, también suplicó clemencia para él.
Nahuel Jerónimo fue condenado a la pena de 15 años en agosto del año pasado. La Corte cordobesa determina que fue impulsado este hecho que termina con la vida de su hermana mayor. Pero además el joven intentó asesinar a su otra hermana. Una de las cosas que van a quedar grabadas en todos los investigadores tiene que ver cuando le preguntaron reiteradas veces a Nahuel por qué había cometido ese crimen. Él cambiaba la voz, cambiaba su postura corporal y decía, porque ella me molestaba. La verdad es un caso increíble que ha ocurrido en el barrio Colonia de Vélez Sarsfield, en Córdoba. ¿Cómo fue? La verdad que espeluznante, tratándose además de su propia hermana, además habiendo intentado asesinar a la otra, que es la que descubre en definitiva qué es lo que había pasado. Pero sin dudas, ¿no? Hoy un programa asignado por el grave problema de las adicciones en la sociedad, ¿no? Justamente. La violencia como un resultado de las adicciones. La adicción más conocida, más sufrida por nosotros, que causan más daño, sin duda el alcohol, la adicción que está al alcance de los niños, de los jóvenes, y en este caso una adicción un poco más compleja, pero que con un resultado que nadie puede imaginarse, ¿no? Nadie puede imaginarse. Una hermana paciente, abnegada, amorosa, que no baja los brazos, que en todo momento quiere recuperar a ese chico que tiene problemas, que se pierde durante meses, días, semanas, ¿no? Y un resultado, por supuesto, que para los que ustedes que han escuchado y para los que conocimos el caso, que uno cree que pasa muy pocas veces solamente en las películas. Un dato espeluznante tiene que ver que entre las pertenencias de Jerónimo han encontrado un cuaderno donde, escrito con su propio puño y letra, se iba como guiando cómo cercenar, cómo cortar y cómo cortar trozos de un cuerpo humano, sobre todo los miembros superiores e inferiores. Y otro dato que se desprende de la investigación es que durante la audiencia de debate realizada en un contexto de pandemia, los familiares de este joven y los familiares también directos de la víctima pidieron clemencia por esta persona. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hotel Fenicia. Habitaciones confortables con aire acondicionado, calefacción, wifi y cochera. A metros del centro de la ciudad. Hotel Fenicia, Avenida 19 de Abril 427. Consultas y reservas llamando al 0388 423 1800.
Segundo bloque de Código Penal. En abril del 2019 ocurrió un siniestro vial que tuvo una víctima fatal, un transeúnte que cruzaba por un tramo de la avenida Córdoba y fue embestido por un irascible conductor que iba a bordo de una motocicleta. A más de 2 años y medio del hecho, todavía el caso no está resuelto, todavía el expediente judicial no fue elevado a juicio y pese a la calificación legal que tiene el imputado, continúa en libertad. Para conocer detalles de ello vamos a conversar con Patricia Oviedo. Ella es hija de Rubén Pocho Oviedo, la víctima fatal. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Bien, queríamos preguntarte primero que nos cuente cómo te enteraste del siniestro vial. La verdad que fue horrible porque me llaman por teléfono para avisarme de que, mi papá había sufrido un accidente. En ese momento no me avisan qué es lo que había pasado, sino que me llegué hasta el hospital Pablo Soria, que es donde le dan a mi papá los primeros auxilios. Y realmente cuando llego al hospital, me doy con mi papá. Fue durísimo encontrarlo en esas condiciones. Y a lo que los médicos le daban pocas horas de vida. Inmediatamente después mi papá es trasladado a una clínica del centro y la verdad que él en el momento del impacto en la moto venían 2 personas. Uh-huh. Venía Mauro Aredes y un acompañante, venían a máxima velocidad. Ellos pasan por la derecha de los autos que estaban detenidos en el semáforo y atropellan a mi papá. Todo ese peso, toda esa velocidad impacta con mi papá, lo que a él le produce múltiples quebraduras expuestas y un traumatismo encéfalo-cerebral que los médicos no me daban más de horas de vida para mi papá. Es más, me decían, si tenés más familia, por favor que vengan a despedirse y cosas terribles así, pero lamentablemente mi papá siempre fue una persona muy sana y eso le jugó en contra porque su cuerpo estaba bien, físicamente él estaba muy bien. Era una persona muy activa, que hacía deportes, caminaba todos los días, bailaba tango. Y y eso le jugó en contra porque en la primera semana resistió como 7 cirugías, tanto de las quebraduras como en la cabeza, porque el traumatismo encéfalo-cerebral fue lo más grave que tuvo y es lo que finalmente le provoca la muerte. ¿Cuántos años tenía tu papá? En el momento del accidente tenía 77 años. Bien. Y era, como te decía, una persona muy activa que estaba sanísima. En casa siempre la humorada era comparar lo que iba a llegar a la edad de Carlitos Balá, que le iba a superar a Mirta, y cosas así que uno dice en el ámbito doméstico, porque incluso hasta intelectualmente, terminaba un curso, hacía otro, al último tiempo estaba haciendo un curso de inglés, porque una de las nietas siempre vivía en México, iba para Estados Unidos, entonces dice, no, yo voy a aprender el inglés para comunicarme con ella cuando esté ya viviendo en Estados Unidos. Y siempre tenía esa inquietud de aprender más, de un momento para otro nos arrebataron a mi papá, un abuelo, una persona que contribuía a la sociedad desde lo cultural y también, él seguía trabajando a pesar de ser jubilado. ¿Cuál era su profesión? Mi papá supo tener una zapatería muy conocida acá en el centro de Jujuy, se llamaba Titán Calzados, estaba ubicada frente del Instituto de Seguros. Estuvo durante años esa zapatería y mientras estaba en la zapatería también él construía, hacía casas, departamentos, siempre se construía, siempre había la cuestión con los albañiles y la verdad que al momento... Me llamó la atención porque pese a la edad, 77 años, me decías off the record que era una persona que tenía muchos planes todavía, muchas cosas para vivir, que eso no es habitual, ¿no? En una persona ya casi de 80 años. No, la verdad que él siempre tuvo proyectos, además todos los proyectos de la familia, siempre él estaba ahí aconsejando, guiando, él seguía trabajando. Si de repente vos querías hacer una ampliación en tu casa, o él iba, te buscaba al arquitecto, al maestro mayor de obras, te buscaba a los albañiles, se encargaba de hacerte la obra. Seguía trabajando. Se dedicó el último tiempo a eso.
Y proyectos que teníamos a nivel familiar también, siempre colaborando, dando su opinión o trabajando también, muy activos, o sea, también con el club de tangos él participaba activamente. Entonces Bailaba. él bailaba y bueno, el club de tango tiene una misión social bastante interesante. Ellos van, por ejemplo, al hospital neuropsiquiátrico, a diferentes lugares y bueno, presentan sus piezas de tango, bailaban y demás como para entretener y hacerle un momento mejor a la gente que está internada. Ahora, Patricia, en la secuencia de los hechos, el protagonista del siniestro queda demorado por parte de los efectivos de la policía en ese momento. Exacto, lo detienen un par Sí. de horas. En realidad cuando él impacta a mi papá, el compañero de él se da la fuga. Ujú. Y bueno, Aredes también intenta fugarse, pero bueno, la gente que estaba ahí lo detiene y ya apareció la policía en bicicleta y bueno, otros agentes y lo llevan a la comisaría de Calle Arenales. A él está un par de horas ahí detenido y bueno, aparece la mamá con un abogado y obviamente lo sacan. Y a partir de ese momento, hasta el día de la fecha, que ya pasaron más de 2 años y medio, sigue en libertad, sigue manejando, sigue haciendo su vida como si nada. Entonces, nosotros como familia, los amigos, lo que pedimos es justicia, porque acá hay una persona irresponsable que no le importó matar a una persona y hacer de cuenta que no pasó nada, sino que sigue haciendo su vida como si nada. Entonces, mientras la justicia no actúe, estos hechos van a seguir pasando y somos testigos todos los fines de semana. Hay hechos lamentables donde el alcohol es protagonista y donde no hay castigo para estas personas y se destruyen familias. Cada vez que pasa un accidente de tránsito donde hay una muerte, se destruye una familia. Lamentablemente, nosotros hasta el día de hoy, y yo creo que hasta que esta persona no quede detenida, no vamos a tener paz a nivel familiar, a nivel de afectos, a nivel de grupos de amigos, porque le han arrebatado la vida de una forma injusta a una persona sana. Yo puedo entender la muerte de una persona mayor con una enfermedad terminal, con unas cuestiones así que son propias de la edad, pero en el caso de mi viejo estaba entero y saludable, y ha pasado por unas situaciones, un sufrimiento a raíz de las heridas que tuvo, que realmente Aredes no tiene ni idea del daño que ha hecho, ni idea. En un principio, la causa estaba caratulada como homicidio culposo, ¿no? Que tienen que ver con la no intención, pero sin ningún agravante en el contexto. En los últimos tiempos ha cambiado de carátula a un dolo eventual que sí, digamos, predomina, no solo la intencionalidad, sino el contexto, intentar darse a la fuga, manejar de forma temeraria y todas estas cuestiones que uno suponía que con el cambio de carátula podría estar detenida esta persona. Claro, se logró un cambio de carátula que es un hecho marcante dentro de lo que es este tipo de incidentes de tránsito, porque generalmente esto queda en la nada. Y bueno, en este sentido sí, yo le tengo que agradecer al doctor Espada, porque sin su accionar incondicional no hubiera llegado la causa hasta donde está. Pero sí, esto se considera el cambio de carátula porque Aredes toma una moto, que es un vehículo, máxima velocidad en una zona de parque, estaba borracho, se comprobó, tenía alcohol en sangre, se pasa el semáforo en rojo y además los autos estaban detenidos en el semáforo y él pasa por la derecha, que tampoco se debe hacer. Porque si él no hubiera pasado por la derecha no lo atropellaba mi papá. Mi papá estaba a 2 pasos de subir la vereda. Y no solamente eso, sino que cuando él impacta con el cuerpo de mi papá, la moto va a parar a la vereda del Parque San Martín, sábado 8 de la tarde o de la noche, donde está lleno de familias, de chicos y de gente que va a caminar. O sea, podría tranquilamente haber provocado una desgracia mayor. Y esto se tiene que terminar, no debe ser así. Claro, ya una persona que sube borracha a un vehículo, uno no puede, la ley no puede suponer que esa persona no sabe o no tiene conciencia que en esa circunstancia puede matar. Claro. Por eso acá no hay un homicidio culposo que se puede dar en otra circunstancia. Tenemos el caso del actor acá que disparó sin querer. Bueno, acá
habiendo tanto, la problemática siendo tan grande en la provincia y en la Argentina, el tema del alcohol, porque es muy barato y porque lo hemos comentado, Álvaro, hace unos programas, ¿no? Cómo en la Argentina cualquiera tiene acceso al alcohol en cualquier circunstancia. Entonces, la ley tiene que entender que una persona que se sube a un vehículo borracho no puede decir, yo no tuve intención de matar. Claro, no tuve intención, pero subió borracho. Claro, y en cierta forma es también que se tienen que hacer cargo de las acciones que cometen. O sea, si yo subo borracho a un vehículo y mato a una persona, bueno, me tengo que hacer cargo de lo que hice. Y la justicia tiene que estar para eso, para dar sentencias ejemplificadoras. Porque mientras la justicia no actúe, Claro. van a seguir pasando estos hechos y vamos a seguir siendo un país poco serio, porque no tenemos una justicia seria. ¿Cómo puede ser que ante un hecho así ya pasaron 2 años y medio y esta persona sigue como si nada, con todo lo que destruyó? Claro. Está bien, es como que siempre estas cosas le pasan al otro. No le pasa a un juez o al gobernador o al intendente, le pasa al común de los ciudadanos. Por eso creo que no tiene el impacto que debería tener sobre las decisiones de la justicia. Claro. Y no es porque no haya leyes, la verdad que están las leyes, solamente hay que aplicarlas. Hay que Así aplicarlas y estamos esperando. Yo, de todas formas, confío, tengo confianza, tengo esperanza que va a llegar la justicia. En algún momento va a llegar. No quiero perder ese mínimo de esperanza. Respecto a esto que comentabas, Patricia, a 2 años y medio del hecho, ¿tenés idea cómo está la causa? ¿En qué etapa se encuentra? Si está a punto de ser elevada a juicio, si faltan algún elemento de prueba para corroborar, para cotejar por parte del fiscal. Tengo entendido que, bueno, el doctor Espada ya hizo la elevación de pedido de juicio. Ya las declaraciones de testigos y demás ya se hicieron. Así que bueno, está todo listo. No sé, falta únicamente que Fijar una fecha, fijar una digamos. fecha de juicio y para ya establecer una condena, porque la verdad que sigue pasando el tiempo. ¿Y qué pasa? Después somos testigos de hechos donde personas que cometen un incidente de tránsito como este ya tenían un antecedente previo, como es el caso de Facundo Sorol. Entonces, ¿cuántos Rubén Pocho Oviedo tiene que haber para que la justicia actúe? O sea, creo que en este sentido tendríamos que tener más practicidad, la justicia debería ser un poco más resolutiva y creería que de esa forma también se va a pensar 2 veces antes de tomar un vehículo borracho. Creo que si de algo me queda, porque la verdad que yo a mi papá ya no lo recupero más, pero lo que tengo o sea, lo que aprendimos es que nos tiene que dejar un mensaje, que esto que sirva de algo, que el próximo que agarre un vehículo y que esté borracho o embriagado, quiera manejarla, piense 2 veces, porque vas a decir, mira, te vas a comer una pena de 8 a 25 años como le pasó a Aredes. Pero justamente, pero además, digamos, de estos hechos agravantes, ¿no? Conducir bajo los efectos del alcohol, tienen que ver, uno infiere que cuando se sube a un motovehículo, a un automóvil, conoce, me imagino que en todas las municipalidades hay cursos y tenés que aprobar y tenés que tener mínimo conocimiento de normas viales, ¿no? De no circular por la derecha, si hay un semáforo, está en rojo el semáforo, tenés que detenerte, no sé cómo... Bueno, eso lo saben hasta los niños, ¿no? Y bueno, y uno como quizás infiere que todo el mundo lo tiene que saber y evidentemente hay muchas personas que desconocen de eso y están a bordo. Y además el tema de las motos, yo no sé si, por ejemplo, para conducir un motovehículo toman exámenes como para Sí, Supongo es que obligación. sí. Sí, acá en San Salvador Es un Jujuy, vehículo más peligroso Sí, que sí. un automóvil. Claro. Aparte de eso, son exámenes físicos que tienen que ver con Así la es. biometría, Porque con no la cualquiera visual. maneja. A ver, si yo tuviese que una situación de emergencia, en el caso mío que nunca me subí una moto, no sé si es tan fácil manejar una No. moto. Incluso te digo, en los carnets hay categorías Claro. para, digamos, hasta Así ciertas es. cilindradas. Así Y son, es. digamos, son como más expertos los que manejan Sí, vehículos. por supuesto. Suponte Por una supuesto. 250, una 750. Claro. Una motocicleta es más complicada de mi punto de vista, que nunca manejé, que manejar un auto, ¿no? Digo, y más peligrosa. Y es muy Para peligroso. uno y para... Pero acá hay un tema que es la tardanza de la justicia, porque lo que yo me pregunto es, acá no hay mucho que investigar. Acá está todo Sí. demasiado expuesto para que
porque hay casos donde uno entiende, ¿no? Que la justicia tiene, que el derecho de defensa, que hay cuestiones controvertidas. Acá no, acá hay un hombre borracho que atropella violando todas las normas a una persona que, que estaba cruzando, digamos, la calle con el semáforo a su favor. a su favor. Entonces, eso es lo, digamos, lo que es indignante, ¿no? Sin entrar a pensar en el drama de una familia, porque, a ver, si se quiere, si este señor, si tu papá hubiese perdido la vida en el mismo momento, creo que no hubiera sido tan grave el sufrimiento de todo lo que han tenido que vivir con una persona internada durante, vos dijiste, varios meses. Sí, 9 meses fueron. Mirá vos. Claro. Como les decía, hubo un tiempo, los primeros tiempos, las primeras semanas, que mi papá estaba en la terapia intensiva y que no le daban, o sea, hasta los mismos médicos se sorprendían. Es más, cuando lo operaron, la parte de las quebraduras, me decían, nunca vi una persona de la edad de tu papá con los huesos de una persona tan joven. Y sí, porque él se mantenía bien, porque bueno, se alimentaba bien. Además, por la vida física. Cualquier operación en una persona mayor es compleja. Claro, es complicada. Los mismos médicos te dicen, vos, a ver, aunque él esté sano, aunque cualquier operación, el tema de la anestesia, claro, ya implica un riesgo, ¿no? Y cada vez que entraba al quirófano era una despedida, porque realmente los médicos nos decían, no sabemos si va a salir. Claro. Y salía, sí, la verdad que tenía una fortaleza física y yo creo que también en su interior tenía tantas ganas de vivir. Siempre fue un amante de la vida y disfrutaba de la vida, de sus nietos, de su familia, de sus amigos. Por eso creo que bueno, también cuando empezó a salir este caso a la luz, lo conoce tanta gente que bueno, enseguida se hizo muy, muy conocido el caso y demás. Pero han sido 9 meses donde desde el momento 1 mi papá quedó postrado por el tema de las heridas encefalocerebrales. Gravísima. Y con el tiempo, bueno, los médicos nos decían, bueno, hay que movilizarlo para que no sufran mayores lesiones en los músculos, los huesos. Y bueno, imagínate, la altura que tengo yo, mi papá era más alto que yo. O sea, una persona muy alta, robusta, y lo que era levantarlo. Y en este sentido, ahora que me haces acordar, hay una cuestión que nunca la dije, que es el tema de mis hijos. Ellos son adolescentes, chicos, que la han pasado muy mal con el tema de su abuelo. Se han cargado a su abuelo encima. Ellos han visto a su abuelo postrado, lo tuvieron que bañar y ha sido muy difícil para ellos. Cambiarlo, levantarlo, imagínate, adolescentes de 15, 16, 17 años. No están preparados para eso. Ha sido durísimo, pero yo sé que ellos lo hicieron desde el amor que sentían por su abuelo y fueron muy valientes y estoy muy agradecida a mis hijos por eso y nunca se los dije, pero han sido muy, muy, muy valientes y creo que eso habla del amor, ¿no?, que dio mi papá y que sus nietos le retribuyeron en un momento tan doloroso. No solamente sus hijos, solamente el entorno familiar, sino que, bueno, Pocho Viudo es una persona muy, muy reconocida, muy querida también. A medida que surgían, digamos, pasaban los días y se fijaban el estado de salud de esta persona, bueno, hasta el día de hoy se van a hacer una serie de homenajes y se están haciendo, ¿no?, para recordarlo, entre ellos patios de milonga y, bueno, para que, digamos, se mantenga vigente, ¿no?, por lo menos su nombre. Exacto, la verdad que nunca, o sea, no nos vamos a cansar de pedir justicia. Se organizó una milonga de justicia para que esto se resuelva, para que no haya más Pocho Oviedo. Como te decía, tenemos que, a mi papá no lo recupero más, pero el deseo de la familia es que esto no vuelva a pasar, que no le pase a nadie, porque yo no le deseo a nadie que viva lo que vivimos nosotros. Entonces, con la ayuda de los tangueros que siempre están preguntando, siempre están renegando, que cómo puede ser que pase el tiempo y no pasa nada, y la sociedad misma que participa. Yo estoy muy agradecida a ustedes, a los medios de comunicación, a las redes sociales que se involucran, que opinan, que comparten, y que bueno, eso ha hecho que la causa dé pasos agigantados, pero al mismo tiempo se estancó. Así que bueno, sí, para el jueves 28 tenemos organizado una milonga
de Justicia en la Plaza de los Inmigrantes. Y para el 7 de noviembre los tangueros hacen una milonga homenaje en el Tizón. Así que bueno, es una forma de recordarlo a mi papá desde el lugar donde a él le gustaba, que era el baile, su pasión, el tango. Y bueno, y se juntan ahí sus amigos, bailan tango, folclore y todos los ritmos que, bueno, pasan un momento agradable. La verdad que por lo menos recordarlo desde ese lugar. Queremos agradecerte, primero por tu entereza y por compartir esto, y seguro vamos a seguir muy de cerca este caso, porque bueno, como todos, no solamente como personas que pertenecemos a este oficio, sino también como ciudadanos exigimos justicia para que no vuelva a ocurrir este tipo de episodios. Bueno, mi agradecimiento eterno, infinito, siempre para ustedes, para los comunicadores sociales, porque sin la ayuda de ustedes, yo lamentablemente esto no se hubiera conocido y estaría en la nada. Y bueno, agradecer también a toda la gente que me ayuda, al doctor Espada, a la gente que estuvo en el momento del accidente, que lo asistió a mi papá, que bueno, yo digo, por algo pasan las cosas y la vida me da la oportunidad de conocer personas maravillosas a partir de este lamentable hecho, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Patricia. Muchas gracias. Es una vergüenza esto. 2-0, esto no se remonta más, es un desastre. Sí, es una vergüenza. Che, viejo, hay algo que hace mucho te quiero decir. Decime, ¿qué te pasa, hijo? Te quiero hablar de una mujer. ¿Qué pasa? ¿Estás mal con tu chica? ¿Eh? ¿Hay otra? No. Contame, dale. No. Puedes confiar en mí, ¿eh? La mujer es mamá. ¿Qué pasa con tu madre? ¿Hay algo que yo no sé de mi propia mujer? Mira que tu madre y yo... La maltratás, viejo. La ninguneás. Le controlás todo, lo que dice, lo que hace, si llega tarde, lo que gasta, si se arregla. Le decís cosas horribles. La dejás en ridículo adelante de todos. La tratás de ignorante, vos no sabés. Vos de esto no opines. Adelante de sus propios hijos. Parece que estás exagerando. Yo pensé que esto de ser un poco duros, indiferentes, era de los hombres, pero ¿sabes qué no? Es maltrato. Es violencia. Pero qué bárbaro. Me tienen harto con esta cuestión del feminismo, pero podrido me tienen ya. Ahora resulta que todo es violencia. ¿Qué pasa? Es esa chica con la que estás saliendo que te está llenando la cabeza, ¿no? No, viejo. Lo que me llena la cabeza es la tristeza de mamá. Y esto no es de ahora. Es de toda una vida así. Y vos estás seguro de que no te va a dejar porque te quiere. Y no se anima. ¿Y sabes qué? Ojalá se animara. Sí, pero yo a tu madre la quiero. ¿No? Sí, pero la querés mal. Bueno, es mi forma. Bueno, cambia la forma. No sé. Y si tanto la querés, trátala con respeto. Con amor, con cariño. El maltrato es como vivir en una jaula, con el techo encima o sin aire. Es violencia. La violencia silenciosa y constante que no mata. Mentira. Mata igual. Mata la alegría, mata las ganas de vivir, mata la confianza y la libertad. Si conoces a alguien que está ejerciendo este tipo de violencia, frenalo. Hacele entender que no puede seguir así. Demostrarle cuánto lastima con su maltrato. No te calles. No podés quedarte callado. Y si no te animás a tener una conversación como esta, empezá por compartir el video. Es un buen comienzo. Hotel Fenicia. Habitaciones confortables con aire acondicionado, calefacción, wifi y cochera. A metros del centro de la ciudad.
Hotel Fenicia, Avenida 19 de Abril 427. Consultas y reservas llamando al 0388 423 1800. Tercer bloque de Código Penal. En el año 2018, en septiembre, 2 ledesmenses se afincaron en Catamarca, en Santa María, buscando una mejora a su situación laboral, algún tipo de salida laboral, y comenzaron una historia que uno tiene pocas dudas que puede denominarse un verdadero calvario. La historia de José Moreno y de Romina Escalada, acá en Código Penal. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Contarles, digamos, es sorprendente la historia, el calvario que han sufrido en la provincia de Catamarca, pero para contarle al público, iniciar un calvario que realmente han vivido, ¿no? Primero usted y luego su marido, en un episodio, bueno, como relataba Julio, ¿no? Ocurrido en Santa María. Si nos pueden contar, por favor, qué es lo que le pasó en Catamarca. Bueno, en septiembre del año 2018 nos radicamos en Santa María con mi familia, tenemos 3 hijos, en busca de una mejor calidad de vida, pero bueno, fue todo lo contrario. En noviembre de 2018, apenas a 3 meses de llegar a Santa María, Catamarca, mi esposo es víctima de, como bien lo diría su abogada, causas armadas. A él lo culpan por 4 causas que no cometió. Lo tienen detenido en el penal, en la cárcel, en la comisaría, 40 días aproximadamente, donde es torturado, maltratado, y bueno, sufrió muchos tipos de bajeza por parte de la justicia de Santa María, por parte de la policía. Y bueno, maltratos que sufrieron mis hijos, yo del otro lado, digamos, tratando de buscar ayuda, de buscar de la justicia, pero solo recibí atropellos, abuso de autoridad, abuso de poder, hostigamiento, persecución. ¿Cuál sería la causa armada, o que creen ustedes cuál fue la causa armada? Porque, digamos, eran muy nuevos en esa provincia. Claro. Digamos, ¿por qué cree usted que la justicia arremetió contra usted? Y yo creo que se confundieron con alguien, porque yo estaba parado en una calle, en mi auto, en ese momento tenía un Chevrolet Sony, y vinieron de golpe como 6, 8 policías en 2 autos. Me cruzaron el auto y salieron con armas, y me amenazaban, me decían... De civil. De civil, todo de civil. Me amenazaban que bajate, que te vamos a matar, que esto, que aquello. Entonces yo retrocedo el auto y trato de evadir esa situación. Entonces escucho detonaciones, más o menos 5 o 6 detonaciones, y bueno, y yo me dirijo para otro lado, evitando esa intercepción. Claro, esa intercepción. Yo pensaba que era un robo. Bueno, entonces me voy, me retiro y voy por una calle, una avenida principal, saliendo del pueblo. Entonces, viendo ayuda o pidiendo ver si veía alguna policía, algo para poder detenerme, porque venían con armados. ¿Lo venían persiguiendo a usted? Claro, me venían persiguiendo. Y ahí noto que me habían disparado en el neumático trasero. ¿Con un arma de fuego? Con arma de fuego. Entonces yo peor estaba en la situación de peligro, asustado, choqueado, pues no sabía qué pasaba, fueron así como un relámpago. Entonces cuando ando más o menos 2 o 3 kilómetros, veo la camioneta de la policía, una Amaro. Entonces me detengo para pedir auxilio. Y cuando en el momento eso y venían
atrás, los que me seguían en el auto, primero particulares, vienen y me levanto las manos, ¿qué pasa? Yo dirigiéndome para el lado de los policías, que estaban ya de uniforme, ¿no? Y entraron a pegarme todo. A pegarme así, pum, pum, junto a anteojos, y me golpearon, me tiraron al suelo, me decían, ¿qué te crees vos? Me maltrataban, me encapucharon, me patearon, me quebraron una costilla, me ataron con piola, que ahí tengo una foto, ¿no? Que ya te la paso, que yo estoy atado con piola. Estuve atado como 40 minutos más o menos. Y entonces me empezaban a golpear y me encapucharon. Entonces de ahí directamente me mandan a la comisaría. Yo no entendía nada, no me decían nada, sí me golpeaban. De ahí estoy 40 días en la comisaría incomunicado. Sin saber cuál fue el motivo de tu detención. Sin saber por qué. Y lo único que me decían ellos, que no diga nada, que me quede callado, no quería que lo mire a la cara. Dormía en el suelo, el baño era un agujero. Me trataron como si fuese en la época de los militares, me torturaban, todo eso, física y mentalmente. Me venían, te hacían desnudar, no sé por qué tienen esa costumbre que te hacen desnudar cuando ellos quieren. ¿Qué seccional te acordás el número de la seccional? ¿Había una sola sección en Santa María? Ahí hay una sola. Sí, comisaría de Santa María. Comisaría de Santa María, que está frente de la plaza. Entonces, bueno, ella después por aparte sufrió sus cosas porque ya, bueno, contarle esa parte, bueno, porque yo estaba Pero hay un hecho previo, ¿no? Que Romina quería contar. Hay un hecho previo que ustedes lo vinculan con ¿Ustedes todo creen esto? que habría sido el detonante? Sí. En el año 2018, aproximadamente en septiembre, en las primeras semanas, soy víctima de abuso sexual por quien fuera mi jefe, Juan Antonio Vilca. En ese momento no pude denunciar el hecho porque no me sentía, pero sufría frecuentemente amenaza, intento de atropellarme con el vehículo, me hostigaba. ¿Intentó atropellarte con su intentó vehículo? atropellarme. En ese momento no podía decir nada porque estaba bajo las amenazas de esta persona, que si yo denunciaba me iba a ir peor, que si yo denunciaba mi esposo lo iban a mandar preso. Yo no entendía cuando él me decía lo iban a mandar preso, no le creía. Digamos, así te decía esta persona, el presidio Vilca, Sí. pero vos en ese momento ya lo habías denunciado. No lo había denunciado. Digamos, te hostigaba para que no realice las denuncias. Para que no realice las denuncias, que me calle, porque tenía familia, tenía hijos, y lo hice por eso. Y bueno, después él le hace una denuncia a él por supuesto daño a su peluquería. Es una de las causas que a él lo vincularon por daños. ¿Eso fue antes que lo detengan? Eso fue antes. El tema de la denuncia por daño a la peluquería. No, eso fue una de las causas de las denuncias. Pero eso ocurrió después que Después. lo denuncian. Después arman todo ese, Claro, después. que yo hice varias cosas. Yo el hecho lo denuncio en marzo de 2019 en Capital porque el fiscal no quería tomarme la denuncia en Santa María. ¿Qué fiscal no le quería tomar la El denuncia? fiscal Carlos Laureano Contreras. Carlos Contreras. Entonces El hecho del abuso lo denuncias lo denuncio en la unidad de violencia de género de San Fernando del Valle de Catamarca. De ahí la remiten a la jurisdicción de Santa María y solamente recibo negativa, hostigamientos, burla por parte del fiscal, del secretario, el doctor Juan Manuel Campos y de la justicia de Santa María. Y bueno, pasando todo eso es donde soy víctima intentó tirarme el auto encima y seguían las amenazas. Fui y a ella sí lo denuncié, pero el fiscal nunca puso ninguna medida, ninguna restricción de absolutamente nada. Eso es posterior, digamos, a los hechos que esta persona lo denuncia a mi esposo por supuesto daño, resistencia a la autoridad, atentado, y bueno, es donde lo mandan a él al penal. Y en ese momento entendí por qué eran las causas armadas. Es porque yo no desistí de retirar la denuncia. Él me pedía que retire los cargos y las denuncias por abuso sexual, cosa que hasta el día de hoy no lo hice. Todo este tiempo que usted estuvo detenido y mal herido, Sí. usted, digamos, a la vez continuaba sufriendo este tipo de hostigamientos por parte no solamente de la policía, sino de esta persona que sería su victimario. Sí, seguía las persecuciones, hostigamientos, las amenazas. Yo tenía que luchar contra esa
persecución, luchar para demostrar la inocencia de mi esposo, proteger a mis hijos, ya que la justicia no lo hacía. Y se encontraba totalmente sola en un lugar Solo, desconocido. solo. Sola con 3 chicos. Me decían que yo era extranjera y que los extranjeros en Santa María no tienen justicia. ¿Quién le decía eso? La policía, el comisario. Los mismos comisarios, porque infiero que son Sí. los mismos policías que después Sí, terminaron comisario atacándolo a Lagoria. usted. Comisario, Sí. y él Comisario, me decía, perdón. Lagoria. Lagoria. yo estaba Sí. preso, me acosaban, me decían que que yo había intentado matar a un tipo, que había intentado romper la vidriera del tal Vilca, después que quise atropellar a los policías, ellos decían que los policías estaban con uniforme, no, estaban todos de civil, todo eso está en el expediente, entonces me mandan directamente al penal, como si fuese que yo intenté matar a un tipo, romper una vidriera, atropellar a las personas, policías, y no sé qué otra, ¿no? Pero eran 4 causas donde no concordaba nada. Entonces, Aparte, evidentemente, se ve una estructura, Claro. una connivencia entre la fiscalía y los policías. Exactamente. Que evidentemente no era para hacer justicia, sino para Para armar. tap- Evidentemente es una causa armada. Y yo ¿no? tenía Como para tapar esto de que no accionaba el fiscal con lo que a mí me pasaba, no lo investigaba, entonces parece que le resultó más fácil armar causa, llevarlo a mi esposo al penal pensando que yo iba a desistir y volverme a Jujuy y dejar todo ahí, pero no. ¿Usted cree que el grave episodio que usted sufrió y no desistir en denunciar al victimario tuvo que ver con la posterior detención de su esposo? Sí, para mí sí. Para mí sí, el día de hoy lo puedo entender, porque hasta el día de hoy el fiscal nos sigue hostigando, pese que estoy acá en la provincia de Jujuy, sigue hostigando, nos sigue persiguiendo. Esta persona volvió a hacer una nueva denuncia por un supuesto hurto de su celular en el año 2018, denuncia el hecho el año pasado del 2020 y el fiscal Le toma la denuncia, le toma la y el denuncia un poco tarde. como, o sea, digo yo, 3 años para darte cuenta que no tenés tu celular, y cuando hiciste la denuncia por el daño a la peluquería, no te acordaste de denunciar el hecho del hurto. Como yo no desistí de hacer la denuncia por abuso, él inventa causa de denuncia, Claro, y el fiscal hace caso, hacerme daño. y a esa causa del supuesto hurto que nos hicieron el allanamiento en agosto del año pasado acá en Acá en Libertador, Libertador, en San Martín. por ese En supuesto plena hurto, pandemia. en plena pandemia, que dio como resultado negativo. Pese a eso, el fiscal Contreras pidió la elevación a juicio por el supuesto hurto, pero que De no un se celular. acuerda. ¿No se acuerda de pedir la elevación a juicio para este abusador? Además, Álvaro, vos que tenés con la experiencia, digo, a una persona la podés imputar como un supuesto intento de homicidio sin que haya absolutamente ningún elemento. Pregunto, no sé si vos conocés algún caso. No, ¿Te pero, pueden imputar? no, pero igual te digo, suponte que en estos dos casos, dividir estos dos casos, uno entiende que cuando una de las víctimas recusa a un fiscal, se tiene que apartar y tiene que ingresar otro porque, digamos, Claro, hay un claro. entorpecimiento, Claro. ¿no? Sí. Digamos, hay cierto interés entre una causa y otra, entonces un fiscal debería apartarse de investigar este hecho y este hecho, porque evidentemente Es lo supóngase que tenga un encono, que no digo que todos los fiscales los Que tengan, ocurre, ¿no? claro. Pero sí, evidentemente hay algunas prácticas de antaño utilizadas en Santa María, en Catamarca, sobre todo en el marco de la investigación. Un hurto ocurrido 3 años atrás, Claro. con No. una provincia en una emergencia total como es Catamarca. Claro. Me parece un poco complicado, pero él debería haberse apartado y Es- dar, digamos, actuaciones a un hecho. Hay que decir esto, la provincia, sobre todo Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, el país entero está sumida ante una emergencia de violencia de género y de abusos, ¿sí? Es decir que esta emergencia significa que se le da prioridad y que un fiscal se niegue a investigar un episodio de abuso sexual cuando el principal acusado es una persona reconocida, Claro. digamos, hace ruido, ¿sí? Hace ruido. Me extraña cómo no, digamos, a ver si alguien, quizás da la sensación como lo relatan, que tendría más autoridad que un propio juez de control de garantías. Claro. ¿no? Sí, Álvaro, a mi entender, como una persona común, yo no entiendo cómo el fiscal que actuó con causas armadas
es el mismo fiscal que lo manda al penal a mi marido, es el mismo fiscal que tendría que haber investigado mi hecho con una de las personas que incurrió en una de las causas armadas y pide la elevación a juicio por un supuesto hurto de la misma persona que ya hizo falso testimonio con una denuncia por daño. No entiendo cómo el fiscal no se recusó. Es el mismo y fiscal es el mismo en los fiscal tres en todas, casos, en en todos todas los las casos. En todos los casos. Y cuando va a la Cámara de Apelación, porque Claro. mi abogada de Catamarca pide el recurso de apelación, los 3 jueces declaran nula la causa. Claro, Por unanimidad. Por unanimidad. Eso y ahí fue. me dejan la libertad. Eso fue claro. en junio del 2019. Pero a ver, nunca supiste, esos 40 días, nunca supiste... No, porque me torturaban, me acosaban física y mentalmente. Me hacían desnudar, de noche te iban a molestar, que a tu familia vamos a hacer esto, deja de hacer bronca, de hacer quilombo, así. Y en la cárcel seguían, en la cárcel me amenazaban, incluso me mandaron a matar. Es increíble. Lo amenazaban a él que yo me calle afuera, que deje de hacer porque yo empecé porque ella lo hizo a buscar público. a los medios de comunicación. de Ella, Catamarca. gracias a Dios, se dio toda puso su enfoque porque no nos querían, no nos cerraban la puerta, entonces fue a los diarios Lancaster, diario del Esquiú. Claro, tuviste que ir a los diarios en la capital a la provincial. capital, porque Porque los nos censuraban. los medios de Santa María nos censuraron. Los medios de Santa María. Para pasar en limpio y que se entienda, de estas causas, que evidentemente, bueno, suenan armadas, ¿no? Sí. A esta No, lo dicen estructura los armada. jueces. Y Los aparte, jueces. ¿cuántas causas tenés? Y ya digamos, ¿cuántas causas te hicieron? En total ¿y cuál son 9 causas. ¿Y cuál es la situación actual? Ya digamos que parece sobreseído de Sí, porque ya de todas. cumplieron todos los tiempos procesales que eran 2 años. Claro. Pero incluso en ese momento declaran nula los jueces. Entonces el fiscal no tiene por qué tocar nada, se declara Claro. nula todo, anularon todo directamente. Dieron la Por eso nulidad yo tengo absoluta. el expediente que después te lo paso y vos los lees y estar las causas más las denuncias que me hicieron los policías. Y la última es sobre el hurto de un celular, que qué casualidad de Claro, 2010 que ocurrió. ya llegaron acá a Claro. Jujuy y ahí saltó a la corrupción de Catamarca, llegó hasta acá, hasta Jujuy. La causa- Y eso es otra charla que la vamos a dar más adelante porque hay muchos funcionarios judiciales de acá de Involucrados. Ledesma que están involucrados. A ver, ustedes tuvieron que volverse libertador a causa de La persecución, estos terribles nos episodios acosaban, que han sufrido. la policía de Sí. civil todo el tiempo Y afuera de la porque- casa. Y porque el fiscal no hacía absolutamente nada, y ya era mucho el acoso que yo sufría por parte de mi victimario, las amenazas, y bueno, es la último que intentó tirarme el auto encima. Y hasta el Entonces, momento, después de que usted decide denunciar, nunca la citaron a declarar. El fiscal nunca dijo, a ver, venga, vamos a buscar elementos probatorios. Nunca. Las veces que me hicieron pedir que se me haga una pericia psicológica para demostrar lo que yo digo, aportar elementos de prueba, nunca me citaron. Yo desde acá llamaba por teléfono y solo recibía burlas y, como dicen, chicanas por parte de la justicia de Santa María. Me decían que por teléfono no me podían brindar ninguna información, que yo tenía que viajar a Santa María. Y yo le dije que yo no podía viajar por las amenazas de muerte. Y bueno, pasaron ya 3 años, se hicieron en septiembre de este año, y no sé absolutamente nada en qué situación está esa causa. Una de las causas que usted recién mencionaban fueron prescriptas, dictadas nulas por un Sí, juez. Claro. Pero de todas maneras, durante la pandemia Siguen, hay un allanamiento en su domicilio. Sí, un allanamiento que por la denuncia que hizo Juan Antonio Vilca por el supuesto hurto de su celular del año 2018. Yo hasta el día de hoy no entiendo y no voy a entender cómo la justicia de la provincia de Jujuy permitió un allanamiento por un supuesto hurto en plena pandemia, donde fuimos hostigados por la Brigada de Investigaciones. A mis hijos los maltrataron y dieron como resultado negativo. El comisario Chaile y No estaba a cargo del comisario de la brigada. Y López. Y bueno, no se presentó ningún juez, fiscal como para ver si hacían las cosas garantizar, bien, para que no te planten algo, porque así acostumbra a hacer muchas veces la policía. No nos te dejaban, plantan no nos cosas. dejaban que filmar, que no podíamos filmar porque no se podía. Sin embargo, los vecinos filmaron a la vuelta de la manzana, nos rodearon con 4 patrulleros de la policía, aproximadamente con 20 efectivos policiales. Para nos buscar un rodearon teléfono para celular. buscar un teléfono Mira, celular. Libertador General San Martín en este momento está tirada zona roja. Hay personas que se
digamos, se enfrentan a tiros Sí. en el barrio 14 de diciembre, el Triángulo, todo. Y para usted ocuparon Sí, 4 toda la móviles policía, policiales que Exactamente. cuando uno llama dicen que no están. Sí. incluso Incluso negaron negaron el el allanamiento. allanamiento porque nosotros fuimos a pedir la acta de actuaciones donde para mi defensa eso sirve porque no encontraron nada. Nos dijeron que después, porque nosotros estamos aislados en pleno por el Sí. COVID y no Se le burlaba, importó nada. el Lo de la amenazaron brigada. a mi hijo, mi hijito estaba filmando porque él no sabía, estaba jugando con el celular y el policía, ¿cómo es el apellido? Child. Chaile le dijo, ¿qué te crees vos? Deja de filmar, tengo incluso la filmación. Las Su hijo filmaciones. se Menor. presentó en Mi hijo el es menor de edad. menor de edad. Los 3 son menores de edad. 10 años tenía él. Pero nos gustaría, ¿no?, conversar con el ministro de Seguridad, con el fiscal que entiende esta causa, que solicitó y que nos explique cuáles serían las prácticas de allanamiento si no hay una orden judicial. Nos gustaría, ¿no?, conversar con el comisario Chaile. Chaile y Chaile López, de la que brigada estaban en López. ese tiempo. En ese tiempo en la Incluso a mí me brigada. citaron por el tema del celular, El celular. así sin papel, nada. Me decía, ¿cómo yo pensaba que recibía el sobreseimiento? Ujú. Porque yo tenía que retirar el sobreseimiento. Y me dice, no, nosotros le hacemos una gauchada a Catamarca. ¿Cómo gauchada? Hicieron una videoconferencia de supuesta indagatoria por el hurto Ajá. de gauchada. Son De las gauchada. palabras Yo del necesito un jefe de la papel brigada. para justificar que no se encontró nada y también para ver por qué me citan, porque no sé por qué ellos me citaban Claro. por la policía. O sea, usted hasta el año pasado, digamos, hasta hoy no entienden cuál No. es el criterio de un fiscal que evidentemente lo está hostigando. Exactamente. Ah, Esa- ¿Y ahora quisimos- cómo sigue esto? ¿Cómo Eh, piensan, digamos, seguro que hablan, digamos, con actuaciones en Catamarca, con su abogada, pero cómo sigue su vida de ahora en más o de ahora? Ahora, Es- incluso ahora venimos a hacernos la denuncia al fiscal general, En la Lelio Fiscalía General. Sánchez, porque nos acosan, la policía no andan investigando, van de civil, de gorrita, como esos ladrones, se metieron a mi casa, andan preguntando a los vecinos dónde vivo y un montón de cosas, y sin papeles, sin nada, que me presente a la, no sé dónde. Entonces sigue eso, y lamentablemente tuvimos que venir acá porque yo ya tengo miedo por mi familia, porque los vecinos me dicen, che, ahí te andan buscando de gorra, entraron a mi casa, allanaron ellos, entraron, Así es. no sé. ¿Cómo que entraron a su casa? O no? sea, donde vivimos. los vecinos me informaron que el día de ayer habían entrado 2 personas de civiles, irrumpieron porque nosotros Claro. alquilamos y somos varios, irrumpieron la vivienda para entrar en la parte trasera donde están los demás inquilinos, entraron buscando a Romina Escalada y José Moreno, que supuestamente viviría acá, ni siquiera tienen la certeza, pero irrumpieron No están de haciendo capucha, espionaje. de gorra. Y, Son y- aparentemente y algún efectivos de la papel, brigada. algo, no, nada, ¿no? nada. Esas prácticas Mm. entiendo que se habían terminado. Exactamente, No, parece nosotros la también. época de los Además, en el militares. allanamiento, ¿qué papel presentan en el allanamiento? Nos presentan un supuesto papel con una supuesta orden sin firma del Pero juez, ¿de nada, qué? pero me ¿De lo ningún entregan, juez me lo entregan después del allanamiento, El juez Ibañez, el que que ordena. el ordena, pero no allanamiento. está la firma, eso es lo más extraño. Ahí tenemos Bueno, después, entonces, si Sí, quieren, no tenemos el Claro, papel. claro, evidentemente Ah, hay no una... era el juez. Hay efectivos policiales que están como no pidiendo autorización a quien tiene... A Claro, ver, a quien para que se naturalmente. entienda, les cuento a ustedes y también a nuestros seguidores, para que exista una medida, suponte en este caso de allanamiento, tienen que haber elementos probatorios que el fiscal sostenga para solicitar a un juzgado de control y garantías que se realice este allanamiento. Es decir, que un fiscal solicita y el que da lugar, si se hace o no este allanamiento, es un juez de control, que va con una firma y van, por supuesto, yo arrancando esta entrevista les contaba la importancia que tiene que ver con ayudantes fiscales o fiscales por jurisdicciones dentro de una seccional que vayan administrando, vayan corroborando y garantizando que se realice esto, porque supónganse, hay distintos tipos de pedido de allanamiento, entre unas cosas, digamos, únicamente ingresan a secuestrar un elemento informático o hay un pedido de allanamiento y detención para otra persona, pero tiene que tener una firma de un juez. Y porque nosotros- Claro, nunca la algo- policía Claro. puede Claro. venir sin ningún papel. Nunca. Nunca. Eso. O firmado por un superior policial No, tampoco. no, no, no. Un La única no persona puede- que da lugar, Claro. da lugar a que se realice un allanamiento es un juez de control y garantías. Exactamente, Álvaro, eso es lo que yo no voy a entender de la justicia, que tienen que tener un cierto grado de certeza el fiscal de Santa María para mandar a allanar mi domicilio y que encima no encuentren el elemento de prueba, un celular.
Pero aparte Además, por por un celular. por una calificación legal, que es hurto, que no tiene pena prevista y penada, ocurría 3 años atrás, Claro. no tiene Incluso ningún nosotros sentido. fuimos a retirar las actas de actuaciones porque nosotros estamos aislados. Dice, cuando ustedes salgan de esto del que estamos Como la- burlándose ese con se día, curen. ven, cuando vamos, supuestamente estaba el fiscal Lobo. El fiscal Lobo me dice no, que él no tenía jurisdicción y le echó la culpa al Resúa. Claro, pero Se tiraban entre ellos. evidente no había ninguna firma que, No, que no hay autorice ninguna firma. que los policías Ahí hayan tenemos, después irrumpido. te la Claro. dejamos, Cuando yo salgo el acta. del aislamiento me presento en la Regional 4, en ese momento ya no recuerdo quién estaba de jefe porque viven cambiando de jefe, a preguntarle quién, por qué y quién solicitó que se me rodee la manzana como si yo fuera una delincuente. A raíz de eso que me encontraron droga, que traficante, porque ocupar 4 patrulleros con 20 efectivos cada patrullero por un supuesto celular que no encontraron, no entiendo quién autorizó. Ellos dicen que no tenían autorización, que el allanamiento tenían conocimiento, pero era tranquilo y algo. Un allanamiento tranquilo no existe, pero hay que decirle a la gente, ¿no? A ver, un policía no puede decir, ¿qué te parece? Ah, vamos. No. Claro. Vuelvo a repetir, un fiscal es quien, a través de algún elemento de prueba, solicita a un juez, mediante una pseudo notificación, y dice, yo, ante mí solicito al juego de control que se realice un allanamiento y disponga el cuerpo de seguridad que necesite, que Además se en los requiera. libros tampoco no está allanamiento tranquilo, cinematográfico, nervioso, o sea, Incluso tranquilo, no llegaron tranquilo, 3 hay que veces. cumplir con las normas. Primero llegó un señor diciendo que era no sé qué, que nos pedían y Claro, no, después vio entonces- otro de gorrita porque se visten En así igual que capucha, ladrones. como los- que querían pechar y ahí nosotros decimos, pero espere, y Claro. después no, es un allanamiento y bueno, después vino el efectivo de la brigada Chaile sin la orden, se fue a buscar la orden, parece que se la había olvidado y cuando viene con los policías, con los patrulleros y entran con armas así. Yo digo, si bien ellos dicen que es por un exhorto, que no tienen jurisdicción, pero si en ese allanamiento se le disparaba un tiro al policía, mataban a mi hijo o a mi esposo, o a mi tía que se encontraba ahí, ¿yo a quién iba a tener que reclamar? ¿La justicia de Jujuy o la justicia de Catamarca? ¿Quién me hizo el allanamiento? La justicia de Jujuy. No ¿Por entendí, qué no? ¿es allanamiento o gauchada? Porque a esta altura no... Bueno, incluso nos volver- negaron porque hay un programa ahí de radio de un señor Guayaba que le preguntó al oficial a cargo y Que lo hable. negó, ¿no? No, que no se hizo ningún allanamiento el hizo. fin de Y semana. claro, es que de hecho si no tenés, ¿cómo Claro, probás vos claro. que te allanaron sin papeles? Si vienen de prepo y entran, Quisimos En este caso, el ciudadano- quisimos traerte este episodio, este relato tan conmovedor a Código Penal, justamente porque este tipo de prácticas no tiene que ocurrir. Evidentemente, la justicia catamarqueña está atravesando una época prehistórica donde hay un abuso evidente de autoridad por parte de una persona que tiene que representar a la justicia. Un funcionario público judicial se toma este tipo de atribuciones y hay una especie de connivencia, ¿no? Con personas de poder, conocidas, policías, todo en un pueblito donde no admiten extranjeros, donde no admiten foráneos. Pero además, esto que llama la atención, la policía de la provincia está atravesando un momento muy particular, en donde los hechos de inseguridad van creciendo de forma acentuada, sobre todo en la ciudad de Libertador General San Martín, donde justamente hace 4 días una mamá y un adolescente fueron atacados a tiros, ¿no? con armas tumberas de fabricación casera, donde la policía no llegó en 40 minutos. Y acá se han utilizado más de 40 efectivos para realizar un allanamiento, escuche bien, por un pedido de un robo, de un hurto ocurrido hace 3 años, donde no hay ningún elemento de prueba que pueda sostener. Nos gustaría que algún efectivo, algún jefe, algún fiscal nos explique de qué se trata. ¿Quiénes Tengo son las personas que pedidos- tienen que cuidarnos? tengo pedido hace por lo menos 2 meses una entrevista con el jefe de la unidad regional número 4, el comisario Calvetti, que bueno, por distintos motivos, por falta de tiempo, porque no sé qué, bueno, si no puedo hablar con el subjefe, que es un tal Díaz, que le escribí un mensaje de texto absolutamente claro, diciéndole que quería hacerle una entrevista y me preguntó qué es lo que desea después de que yo le solicitaba la entrevista. Quizás la verdad que podríamos armar el esto me código hiciste- penal el viernes que viene en Libertad. no, eso, ¿no? eso Sí, lo que vos sería comentaste me increíble, hiciste espectacular. acordar este tema de la prehistoria, cómo un funcionario policial ante la requisitoria de un periodista puede tener la duda, después que le dijiste quiero entrevistarlo y volver a preguntarme qué es lo que desea.
porque tuve que, obviamente, nombrarlo al comisario Calvetti y decirle, bueno, el comisario Calvetti, por una cuestión no me puede atender, dice que hable con usted. Obviamente, lo primero que hago siempre es identificarme y decir que soy periodista. Bueno, yo le agradezco por el tiempo. La verdad, nos dejó boca abierta. Nosotros le agradecemos porque nos dejó consternados. De que nosotros hicimos esto público, gracias a Dios, es lo que a nosotros nos protege, porque esperamos mucho de la justicia y nunca nos... Solo recibimos agravios. Yo por mi parte espero tener una justicia, como siempre digo, que me merezco, que me dejen de hostigar. Quiero recalcar esto, las notificaciones las pocas que he recibido, una después de 3 años, por el abuso sexual, no se manejó como corresponde. El fiscal de Santa María supuestamente mandó al fiscal de Libertador, al fiscal Resúa, manosearon la causa mandándola a la comisaría 39 y la ayudante fiscal, la doctora Claudia Moreno, mandó una resolución, un pedido del fiscal en esa causa con efectivos masculinos de la comisaría 39 a mi domicilio, como si fuera cualquier hoja suelta donde hay un título así, víctima de abuso sexual, que no correspondía. Correspondía que yo lo diga, que yo lo hable, que yo lo haga de carácter público. Era algo mío, que ellos no tenían derecho de manosearlo. Eso también está denunciado en la fiscalía de acá de Capital. El mal uso que hicieron de su autoridad para manosear una causa que no correspondía. Me volvieron a citar desde el MPA de Libertador para entregarme lo mismo, pero ahora como correspondía, dicen ellos. Yo le pregunté al fiscal Resúa, ya lo recibí, no es que ahora lo recibió bien. Entonces quiere decir que la vez pasada lo que yo recibí era mal recibido y ahora es buen recibido. Yo por eso y por este hecho tuve 4 intentos de suicidio. Y yo le agradezco primeramente a Dios, le agradezco a mi familia por haber salido de esto. Si yo no tendría a Dios en mi vida, no hubiese salido, no hubiese sido por mi esposo y nunca lo quise contar por mis hijos. Y el fiscal de Catamarca, el fiscal Resúa, la doctora Moreno y la comisaría no respetaron eso. Pues ellos no tenían derecho por qué enterarse en una comisaría. Eso tenía que haber entrado por un poder judicial, entregarlo en un sobre cerrado y no como ellos lo mandaron. Sigue el hostigamiento, la intimidación por parte de la justicia. Le doy gracias a mi familia, a Dios, a ustedes, a los medios, porque los medios de Libertador me censuraron, nos censuraron los medios de Libertador. Y yo le agradezco a ustedes, a Álvaro, te agradezco, Julio, y al programa, a Código Penal por lo que están haciendo y que sea lo que yo decidí hablarlo y no porque ellos me hayan obligado o hayan manoseado, ultrajado esa causa. Nos comprometemos a seguir de cerca este tema y pedirles explicaciones porque, digamos, estoy más que seguro que atrás de esta historia hay otra más que han sufrido. Y falsificaron firma de la comisaría 39 que tenemos prueba donde el comisario que está, no sé si seguirá porque cambian, López tenía 2 o 3 firmas diferentes. Que eso lo contamos ahí a Julio también y tenemos también la exposición donde el mismo comisario dijo que no es su firma, que le sacaron el sello para poder hostigar a nosotros, porque cuando querían nos mandaban a llamar por cualquier cosa. Y los chicos sufrían, porque y hacían con que los vecinos te querían hacer quedar mal, porque cada rato la policía iba. A mí me preocupa que estas personas estén a cargo de cuidarnos. Sí, me preocupa por eso eso. venimos a pedir nosotros protección, que hagan algo, porque ya no damos más, porque los chicos los tenemos traumados. Temen por su vida. Y por mi vida, y no puede ser que estemos viviendo como en la época militar, donde ellos hagan lo que quieran, que vienen, te prepean, te entran a la casa. Estamos en el siglo XXI y yo creo que creemos en la democracia y en la justicia, así que eso les pido. Y gracias a ustedes, porque gracias a la prensa, yo digo y afirmo, gracias a Dios y a ustedes, la prensa, que estamos vivos. Porque si no lo hacemos público, cualquier cosa.
Si te controla, no es amor. Hotel Fenicia. Habitaciones confortables con aire acondicionado, calefacción, wifi y cochera. A metros del centro de la ciudad. Hotel Fenicia. Avenida 19 de abril 427. Consultas y reservas llamando al 0388 423 1800. Cuarto bloque de Código Penal. Si bien todos los programas, ¿no?, de esta propuesta que va a través de Tribuno Plus son muy impactantes, me parece, Julio, que esta ha sido uno de los episodios más conmovedores, ¿no?, que ha tenido esta secuencia de Código Penal. Así es. Casualmente coincidieron 3 historias muy fuertes, ¿no? Sí. Bueno, para el viernes que viene también tenemos preparado una serie de historias para contarte, para que analicemos juntos y traerte, ¿no?, a la memoria algunos episodios judiciales que han ocurrido en nuestra provincia. Nos reencontraremos el viernes que viene. El viernes que viene a las 21 horas, hay que recordar que, a las 22, perdón, hay que recordar que desde este viernes el programa va a salir en vivo en Canal 5, en la Cooperativa Telefónica del Libertador.